Vamos a seguir con más experiencias sobre el santo de Carlo Acutis. Me ha encantado conocer la historia de este chico. Tengo un hijo, Carlos, que nació el mismo año que él. Espero y deseo que su familia acepte su pérdida como una bendición divina y una gran labor que vino a hacer y que cumplió. Sin más, vamos a empezar con la experiencia del taxista que lo llevó al hospital. Dice así: mi nombre es Renato Figueiredo. Carlos me dijo mi nombre completo desde atrás. Eran las 7:35 de la mañana del 3 de octubre del 2006. Yo llevaba 11 minutos manejando por la provincia, con el olor a cuero húmedo y café frío, pegado al tablero. El chico de 15 años que su madre había acomodado en mi asiento trasero pronunció: Renato Augusto Figueiredo, como si llevara años viéndolo escrito en mis documentos. No era posible. Antonia Salzano iba en el asiento delantero con las manos cerradas sobre el bolso. Me había llamado a las 6:42 de la mañana para pedirme un traslado privado desde Milán hasta Gerardo de Monza, porque su hijo estaba demasiado débil para el ritmo de una ambulancia. Cuando llegué al apartamento de Vía Airosto a las 7:15, Carlos ya estaba vestido con una mochila pequeña en las rodillas y una palidez que no cuadraba con la calma de sus ojos. Pesaba apenas 47 kilos. Un adolescente con leucemia fulminante. Respirando despacio, mirando por la ventana como si la ciudad todavía fuera un lugar normal. Yo llevaba 23 años manejando enfermos terminales y familias rotas hacia hospitales, hospicios y despedidas. Más de 4.000 pasajeros. Había visto manos agarrarse al cinturón antes de una biopsia, abuelos rezar en voz baja, madres pelear en silencio. Nunca había creído en nada que no pudiera tocar con las manos y confirmar en un papel. Y desde luego jamás le había dicho a un cliente mi segundo nombre. Pisé el freno y llevé el coche al arcén. La gravilla crujió bajo las ruedas. El motor quedó temblando bajo mis manos. Afuera la mañana olía a humedad y a diésel, y una línea de árboles sacudidos por el viento se reflejaba en el vidrio lateral. Antonia giró hacia mí. ¿Qué pasa? Un problema mecánico. Mentí. No miré enseguida el espejo. Cuando lo hice, Carlos seguía recostado, la cara orientada hacia el cristal, como si no acabara de romper algo dentro de mí con una sola frase. No estaba agitado, no estaba haciendo teatro, respiraba con regularidad extraña de alguien que no tenía fiebre en la voz, aunque en el cuerpo sí la llevara. Reanudé la marcha 2 minutos y 43 segundos después. Lo sé porque miré el reloj del tablero antes de volver a meter el coche en la carretera. A los pocos kilómetros volvió a hablar, esta vez en portugués. Mi madre era brasileña y yo había crecido oyendo portugués en la cocina, con las canciones de viejas, en las llamadas con mi tía de las campiñas. Nunca se lo decía a los clientes. No venían en mi licencia, no figuraba en la central de despacho. Carlos no tenía cómo saberlo. Y sin embargo, inclinó apenas la cabeza y me tendió un papel doblado 2 veces, por encima del respaldo. Guarda esto, no lo abras todavía. Lo dijo en portugués. Claro, sin tropiezos. No contesté. Tomé el papel con la mano derecha mientras la izquierda seguía fija en el volante. La hoja estaba tibia como si acabara de salir de un bolsillo. La metí en el compartimiento entre los 2 asientos delanteros sin doblarla. Durante el resto del trayecto, el coche olió a tela, hospital, colonia suave de Antonia y ese metal limpio que deja el miedo cuando no encuentra por dónde salir. Entramos al San Gerardo a las 8:04 de la mañana. Ayudé a bajar la mochila. Antonia salió primero, Carlos tardó un poco más. Cuando abrió la puerta trasera, me miró con esa misma tranquilidad y natural y apoyó una mano en el marco del coche. No dijo gracias, no dijo adiós.
Solo me miró como quien había terminado una conversación que yo todavía no entendía. Durante años, una explicación racional al hombre, al portugués, al papel, revisé cada documento del coche aquella misma tarde, en el estacionamiento de San Genaro. Revisé la central, llamé a quien me había puesto en contacto con Antonia. Nadie tenía registrado a Augusto, solo Renato Figueiredo. Mi segundo nombre. Nunca se lo daba a los clientes, ni a casi nadie. Mi madre lo usaba cuando estaba enfadada. Fuera de eso, vivía guardado. 2 meses después de la muerte de Carlo, entré por primera vez en una iglesia, por curiosidad, no por fe. Me senté en la Basílica de San Ambrosio 42 minutos sin rezar, solo intentando ordenar los hechos como se ordenan una avería. Hecho 1. El chico sabía mi nombre completo. Hecho 2. Me habló en portugués. Hecho 3. Me dejó una nota cerrada con instrucciones de no abrirla todavía. Volví al coche, saqué el manual, vi el papel doblado en la última página y lo guardé. Otra vez. Esa escena se repitió muchísimas veces. En el 2008 hablé por fin con Antonia Salzano. Me costó 4 meses conseguir que me respondiera. Cuando lo hizo, no sonó sorprendida de que yo siguiera pensando en aquello. Me dijo que Carlo había mencionado semanas antes de enfermar que un día conocería a un conductor llamado Renato y que ese hombre necesitaría una prueba. Le pregunté si había hablado de mí antes del viaje, dijo que no, solo había dicho eso, que yo necesitaría una prueba y que él se encargaría. Esas palabras no me dieron paz, me dieron más trabajo. En 2009 encontré por accidente una foto borrosa tomada dentro del coche aquel día. Mi celular se había caído y había disparado una imagen torcida del asiento delantero. En el fondo, desenfocado, Carlo aparecía con la mano extendida hacia mí. No se veía con claridad el papel, pero la posición del brazo coincidía exactamente con el momento en que me lo entregó. No servía como prueba para nadie, pero en mí dejó una grieta más profunda. Ese mismo año localicé a un capellán del San Gerardo, que había acompañado a Carlo en los últimos días. Me confirmó algo que no esperaba, que el muchacho tenía el hábito de entregar notas cerradas a personas concretas, con instrucciones de no abrirlas inmediatamente. No solo la mía, varias. Cuando llegue el momento lo sabrá. Me dijo era la misma frase que me había dicho Antonia. Y yo seguí esperando. En el 2014 me llamó un periodista brasileño del Campo Grande, que estaba investigando la curación de Mateus, el primer milagro atribuido a Carlo. Hablamos 1 hora y 40 minutos. Al final me hizo la pregunta que todos evitan. ¿Qué le dijo exactamente en el coche? No respondí. No porque no lo recordara, porque todavía no estaba listo para aceptar que quizás la frase no era el problema, sino la exactitud con la que había sabido cuándo iba a necesitarla. En el 2019 leí los informes públicos de la exhumación de Carlo, el estado de conservación extraordinario. Peso muy similar al de sus últimos días. Yo conocía lo suficiente sobre traslados y cuerpos para entender que aquello no encajaba bien con el tiempo transcurrido. No lo tomé como una conclusión, lo tomé como otra anomalía que se negaba a dejarme en paz. Luego vino el 2021 y mi propio pecho decidió abrirme por la mitad. El dolor empezó como una presión soportable. Yo lo atribuí al estrés. Durante la pandemia había llevado médicos, enfermeros en horarios imposibles, porque el transporte público no cubría ciertos turnos. Dormía mal, comía peor. El 22 de marzo desperté a las 3:40 de la mañana con el brazo izquierdo helado y la camisa pegada al cuerpo por sudor. La ambulancia llegó en 12 minutos. Todo desde ahí fue rápido, técnico y completamente ajeno a cualquier idea religiosa. Electrocardiogramas, enzimas, catéter, angioplastia, supervivencia, no misterio. Mi esposa me llevó el manual del coche al tercer día. Sin saber por qué,
lo dejó sobre la cama junto con unas gafas y el cargador del teléfono. El papel estaba donde siempre. No he podido olvidar esa parte. 17 años sin abrirlo. 2 cambios de coche. Una esquina marcada a bolígrafo para asegurarse de que nadie lo tocara. Mi esposa sin interés por aquel manual durante años, y justo entonces lo trae. Después de recibir el alta, hice 2 cosas antes de volver a casa. La primera fue preguntarle a la supervisora desde cuándo usaban el sistema 5033. Me confirmó que desde el 2019. La segunda fue sentarme en el coche del estacionamiento y llorar 40 minutos seguidos sin poner la llave en el contacto. No lloraba así desde el funeral de mi madre. A partir de ahí dejé de oír el análisis y empecé a empujarlo a fondo. Mandé copias del texto a revisión grafológica comparativa con muestras auténticas de Carlo disponibles en la documentación de la causa. El resultado que recibí en septiembre de 2021 hablaba de una compatibilidad del 92%. No era una confirmación penal, no era una sentencia, pero para un conductor que llevaba 17 años mirando aquella hoja, el 92% sobre un objeto que había vivido doblado en su propia guantera no era una cifra que se pudiera barrer con la escoba de la casualidad. También fui a Asís, en octubre del 2021. Entré en la Basílica de Santa María de los Ángeles y me quedé 45 minutos ante el sepulcro de Carlo. No supe rezar bien, no hice promesas, no pedí favores, guardé silencio. Al salir, un niño de unos 6 años se me plantó delante y me preguntó en italiano: ¿tú eres el conductor? Su madre vino corriendo a disculparse, diciendo que el niño acababa de ver una exposición sobre Carlo y estaba preguntándoselo a todos los adultos. Sonreí y le dije que sí, que yo era el conductor. No sé si aquello significó algo. Sí sé que esa noche lo anoté en mi diario. En septiembre del 2025, cuando Carlos fue canonizado, estuve en Asís otra vez. Esta vez llevaba el papel doblado en la cartera exactamente igual que el día en que salió de sus manos en mi asiento trasero. Cuando el Papa pronunció su nombre, no sentí emoción en el sentido sentimental. Sentí reconocimiento, como cuando se vuelve a medir una muestra y por fin los números dejan de pelearse entre sí y encajan. Esa noche, en un café, copié las 4 frases de la nota en una libreta nueva y al lado escribí una palabra tras otra: confirmado, confirmado, confirmado. No porque quisiera convertirme en predicador, sigo sin serlo. Conduzco menos, solo traslados especiales, he dado testimonio 2 veces ante personas del Vaticano, he compartido retiros con otros conductores y trabajadores que conocieron a Carlo en sus últimos meses, pero sigo siendo lo que siempre fui, un hombre que verifica antes de hablar. Por eso, cuando me preguntan qué creo que pasó, contesto como un profesional. O el papel era un fraude perfecto, depositado sin tocar la marca que yo había hecho y con una letra compatible del 92 con la de Carlo, anticipando un sistema de numeración hospitalaria creado 13 años después. O alguien me siguió durante 17 años, supo cuándo abrirla, por fin la hoja, y entró de algún modo en la UCI coronaria. Conoció mi cama exacta y sustituyó la nota sin dejar rastro. O el chico que iba en el asiento detrás de mí en octubre de 2006 sabía algo que no tenía por qué saber. Estas son las 3 opciones. He pasado demasiados años con enfermos y familias para tomar a la ligera la tercera. También demasiados años manejando datos, horarios, rutas y hechos como para fingir que la primera o la segunda sobrevive mejor a una revisión seria. Ahora el papel no está en el manual, lo guardo conmigo. Sigue doblado igual. La tinta ya no está tan oscura como antes, pero las 4 frases continúan ahí, pequeñas y regulares, escritas por un muchacho de 15 años que me habló en portugués en una carretera del norte de Italia y me prometió una prueba, para cuando mi corazón la necesitara. Esta noche la saqué de la cartera antes de escribir todo esto. La dejé sobre la mesa de la cocina al lado de mis llaves del coche. Afuera la calle está tranquila. Dentro la luz amarilla del techo cae sobre el papel doblado y el metal de las llaves. 2 objetos pequeños, ordinarios.
uno al lado del otro. Y aún así, solo uno de ellos seguía llevando dentro la misma curva de una mañana de octubre, el mismo asiento trasero, la misma voz que me obligó a detener el coche 7 kilómetros antes del hospital. Esta prueba no es para convencer a nadie, ni a sacerdotes, ni a médicos, ni a periodistas, ni al Vaticano. Esta prueba es para mí.